¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Me dicen qué tal les parece el video en esta ocasión, porque estamos experimentando con otra cámara. ¿Cómo están? Muy buenos días, por supuesto, a todos, a todas que están ya integrándose a esta comunidad, a esta charla. En fin, muchas gracias por ser parte de la misma. Oigan, pues a ver, hablemos un poco más de lo que son las figuras de personajes como Salinas Pliego, como Carlos Slim, como Germán Larrea, como la familia Bayeres, la familia Servitje, la llamada aristocracia mexicana. Porque después de que se toma la decisión, ¿no?, de controlar el campo de golf que estaba operando el señor Ricardo Salinas Pliego para su propio beneficio, y que por cierto nos salía bastante, pero bastante caro, porque entiendo, según lo que se ha dicho hoy en la mañanera, que había que pagarles el agua, había que pagarles el mantenimiento, pues salía más caro, ¿no? Por supuesto, para el país, y todo en beneficio de una bola de empresarios para que jugaran golf, ¿no? Lo cual me parece que es, perdón que lo diga de una forma tan coloquial, pero una reverenda mentada de madre a una sociedad. Y perdón que baje el nivel del discurso, pero sí es indignante que todavía se indignen estas personas, se incomoden. ¿Por qué? Porque se les retira un área que aparte no es de ellos, que ellos la están usufructuando de una u otra manera y que tenemos nosotros que seguirles pagando. O sea, así o más abusivos, ¿no? Obviamente, Salinas Pliego lanzó toda el arsenal de su televisora con pronunciamientos verdaderamente soeces, incluso para comunicadores y periodistas del nivel de Javier Alatorre o de Alejandro Villalbazo, que entiendo que pues ellos tienen que cumplir con las órdenes que les da su patrón y por lo tanto si les obliga a decir tonterías las van a decir con mucho énfasis. Y esto fue lo que dijo Alatorre, eso de propagar, promocionar, apoyar que la ciudadanía se arme. Es una irresponsabilidad bárbara, tanto de su jefe, ajá, como de él mismo al propagar esto. En un país inmerso en la violencia, gracias precisamente a la venta de armas, a la facilidad con que las armas se adquieren, a los empresarios que están detrás de la fabricación de las mismas y que han utilizado el pretexto de esta guerra contra el narcotráfico para generar una violencia que deja muchísimos, pero muchísimos y muchísimos y muchísimos millones de dólares. Viene este señor a la torre con todo el desparpajo que da la ignorancia voluntaria y habla de que es momento de que la gente se arme para enfrentar a la delincuencia. Y todo con la finalidad de proteger los berrinches de su jefe. Es decir, son capaces de generar violencia y enfrentamientos entre la sociedad solamente porque a su jefe le quitaron su campito de golf, en pocas palabras. Mire, vamos a ser un poco técnicos en esta discusión. La oligarquía es la aristocracia corrompida, punto. La oligarquía es una forma de gobierno que solamente tiene en cuenta el poder e interés particular de las minorías burguesas que son poseedoras de las riquezas y toma en cuenta el predominio de los ricos en los empleos de poder y en la toma precisamente de decisiones. Hay varios estudios, por supuesto. Uno de ellos tiene que ver directamente sobre la oligarquía financiera, que tiene un carácter incluso histórico. Y solo se puede partir, como lo postularon los teóricos marxistas del imperialismo, hablo de Hilferding, de Lenin, de Bujarin, de la comprensión de los cambios registrados en el capitalismo en su tránsito de la fase libre competitiva a su fase monopolista, con el surgimiento, por supuesto, de las sociedades por acciones de las grandes corporaciones de bancos y demás, y en el caso de México como parte de las periferias del capitalismo, el surgimiento de la oligarquía financiera, sí, un camino diferente. Está en el caso de nuestro país más asociado con la segunda fase de la llamada industrialización que está basada en la sustitución de importaciones. La fase de surgimiento y consolidación de la oligarquía financiera, a grosso modo, tiene tres fases, ¿no? La primera de 1950 a 1970, la cual corresponde al periodo de la segunda fase de la industrialización o industrialización difícil, y en ese entonces la oligarquía se transnacionaliza y se entrelaza con la oligarquía financiera internacional por la vía de la deuda externa. Su influencia sobre el Estado mexicano no solo se agranda, sino que este experimenta un proceso de domesticación de parte de los intereses oligárquicos.
Le reitero, imagínese, desde 1950 estamos hablando. La segunda fase, que hemos calificado como el interregno, se da durante la década de los 70, en la cual la irrupción de la crisis económica internacional de finales de los años 60, las secuelas del movimiento estudiantil del 68 y la estatificación de la banca generan fuertes confrontaciones entre la oligarquía financiera y el Estado mexicano. Y una tercera fase se da a partir de 1982, ¿no? Que se agudiza durante los sexenios de Salinas y de Cedillo hasta el 2018, que se podría rotular como la del asalto de la oligarquía al poder político. Es una fase que coincide con la crisis de la deuda externa del 82 y a partir de la misma con el ascenso del neoliberalismo y su consolidación a partir del salinato y del cedillato. Los gobiernos del PAN y del PRI que parten del 2000 al 2018 se convierten ya en gestores, ya ni siquiera tienen la fortaleza de Cedillo o de Salinas, sino que el caso de Fox, el caso de Calderón, el caso de Peña, son ya netamente administradores de la oligarquía. Son sus gestores políticos, los que les perdonan impuestos, los que ejecutan sus órdenes, los que están para protegerlos en todo momentos. La oligarquía obviamente abre más y más y más espacios para nuevos negocios, pero achica profundamente los contrapesos sociales, precariza el empleo, precariza las condiciones laborales. Y ojo, comienza este fenómeno también en este periodo del 88 al 2018, que podemos llamar como una especie de revolución de ricos, en donde se busca construir una versión del mundo que la justifique, que la haga lógica. Cada privatización, cada reducción de derechos sociales que se presentan, tienen que normalizarse, ¿no? Incluso que haga un delito criminal algo normal, ¿no? Que cuando tú cuestionas la mentalidad de tiburón, cuando tú cuestionas la meritocracia, entonces ya eres señalado como mediocre, como huevón, dirían ellos, como flojo. Y se utilizan sus redes en torno a la sociedad civil para crear consensos, perdóname, en favor de la élite empresarial. Eh, los centros de pensamiento, tanques de pensamiento, de 32 que había más o menos en el país, me parece, como tales al inicio del sexenio de Peña, por lo menos 20 eran directamente dependientes de organismos empresariales o de las empresas mismas. Es decir, estaban diseñados precisamente para normalizar este discurso y esta desigualdad. Ya lo hemos señalado en otras ocasiones, ellos emplean su supuesta independencia para hacer aparecer su agenda de prioridades como si fueran clamores de la sociedad. Y este es un ejemplo palpable de lo que hace Salinas Pliego. Al señor se le quitó su campo de golf, ajá, que lo disfrutaba él y sus amigotes, y que se lo pagábamos nosotros, ¿sí? Pero echa por delante a los trabajadores sindicalizados, como si este hombre hubiera alguna vez respetado a cualquier sindicato, al que él me diga, ajá, lo cual jamás ha hecho y ha convertido el despojo como parte esencial de su forma de hacer negocios. Pero su clamor, utiliza su televisora para que su clamor individual se trata de convertir en un clamor de la sociedad. Y tristemente hay quienes sí se la compran. Nuestros oligarcas no son el producto de crear negocios nuevos, innovadores, no son producto de su talento, en realidad, sino de combinar sus negocios previos con el ingrediente secreto de su éxito, su cercanía al poder. Esta cercanía les ha permitido comprar activos malbaratados, acceder a créditos hechos a la medida, comenzar empresas con regulaciones a modo. Por ejemplo, como dice Viri Ríos, el oligarca de las telecomunicaciones, caso Carlos Slim, caso Salinas Pliego, caso Emilio Azcárraga, sembró su éxito en la compra de una empresa pública mal regulada que le permitió tener ganancias extranormales, ¿no? En el caso concreto de Slim y de Salinas Pliego. En cuanto compró Slim Telmex, y esa fue la piedra angular de su fortuna. En cuanto compró Salinas Pliego, Salinas, Televisión Azteca. En el caso, sí, de la familia Azcárraga, ellos empezaron desde hace mucho tiempo atrás, pero también la concesión no fue tan costosa como uno hubiera pensado en su momento. Y siempre ha tenido muchas ventajas al respecto. El oligarca de las mineras, por ejemplo, Germán Larrea, sembró su éxito en comprar Cananea, ¿no? A precios irrisorios, la familia Larrea. Adquirió monopolios naturales aún el día de hoy. Y esto hay que dejarlo en claro.
¿no? Todos ellos enfrentan muy poca competencia en el mercado. Los oligarcas de las carreteras privatizadas sembraron su éxito en que la regulación los cobijó para que nunca pudieran incurrir en grandes pérdidas, ¿no? Y los de la banca privada en que se les dieron préstamos a modo, rescates, el FOBAPROA, que aún hoy pagamos con nuestros impuestos. Es decir, los efectos de la oligarquía mexicana son visibles todos los días, a todas horas en nuestra época. Y los oligarcas dicen, creamos empleo, hacemos crecer los negocios. Eso no quita que sean oligarcas, ni tampoco elimina su verdad, que sin la oligarquía se crearían más empleos y mejores negocios. Azcárraga, Slim, Salinas Pliego, Aramburu Zavala, Bailleres, Larrea, Vázquez Raña, Serville, Burs, Chico Pardo, todos tienen cuentas en paraísos fiscales, todos. A nadie le extraña que los oligarcas mexicanos salgan en las filtraciones de los Pandora Papers, pero eso sí, si tú como medio de comunicación te atreves a sacar alguno de esos nombres, de inmediato vienen las demandas en tu contra. El régimen, el régimen es una democracia, y esto hay que dejarlo muy en claro. El régimen es una democracia cuando los libres y pobres, siendo los más, ejercen la soberanía. Y es una oligarquía cuando la ejercen los ricos siendo pocos. Esto lo dijo Aristóteles desde hace tantas y tantas y tantas décadas. En todas partes en que se ha logrado el acceso al poder de gobiernos que pongan en riesgo los intereses eh, inveterados, espurios de las oligarquías, estas han puesto en marcha su maquinaria paralizadora, desestabilizadora, y para ello cuentan, ¿no?, con una vasta experiencia en maniobras electoreras, con las confusiones ideológicas que estamos viendo, que han sembrado como semillas de la discordia, con los miedos creados a través de reflejos condicionados de carácter político, con el poder económico y financiero que acumulan producto de la explotación más atroz, con el control mediático que ejercen como dueños absolutos de los medios de información, con los servidores públicos serviles que pululan en las estructuras privadas y estatales, con las alianzas internas y externas que involucran al gobierno, por ejemplo, Estados Unidos y a otros gobiernos coligados en la política de injerencia en los asuntos internos del resto de los países. Y es innegable que hoy, como hace más de 2000 años, se imponen determinadas verdades en América Latina y en el mundo. La soberanía debe estar en posesión del pueblo y no de los oligarcas. El pueblo es la representación de la mayoría, aún incluyendo a los pobres de derecha que no les gusta que le digan pueblo. Ajá. El pueblo es la representación de esa mayoría de su régimen natural, que es la democracia auténtica, cuya misión debe de ser la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia solidaria, la felicidad en la mayor medida posible para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y la sociedad regida por principios tan justos es buena. ¿Por qué? Porque así son los ciudadanos los que participan de su gobierno. Y solo existe un modo de alcanzar tal sistema o de mantenerlo. Es impedir que los oligarcas metan sus manos egoístas, sus manos criminales en la conducción de los asuntos más sagrados de la política de los países. Es ponerles un alto a todos estos sujetos, a todos estos abusivos. Ya no estamos en la época de la posverdad, estamos en la época del plus cinismo, en donde la ley y el derecho se convierten en un arma asesina más, sobre todo cuando es aplicada por estas oligarquías plutocráticas, ¿no?, que se creen totalmente dueños de un país y que nadie los puede tocar y que la ley no es para ellos. Pero eso sí, se fingen víctimas y utilizan todos los medios a su alcance para ir en contra de la propia ley que dicen defender, en contra del propio Estado de Derecho que ellos mismos, el propio Estado, no de derecho, el propio Estado, que ellos mismos han erosionado, han fragmentado en su propio beneficio. El rápido auge de la oligarquía, de la desigualdad en riqueza, en ingresos, es la gran cuestión política. Es la gran cuestión política, económica, moral de nuestro tiempo. Y aún así, apenas recibe cobertura, por ejemplo, en los medios de comunicación. Dígame usted, ¿cuántos medios de comunicación le entran al tema de la oligarquía realmente? Le entran al tema de la desigualdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a Salinas Pliego justificar y ser justificado por youtubers también, por medios tradicionales, por conferencistas, de que todo se basa en el esfuerzo, que todo se basa en el echileganismo, que todo se basa, en generar más riqueza? ¿Cómo vas a generar más riqueza cuando los oligarcas impiden el crecimiento de las empresas de un segundo nivel, digámoslo así? Impiden el ascenso social como un mecanismo de control. ¿En qué momento vas a generar más riqueza?
Ellos quieren tener el control de la riqueza y distribuirla con base a sus propios intereses. Te dicen, estoy generando riqueza porque tengo ahí 3 vatos, 4 vatos a los que les pago muy bien, otros días a los que más o menos, otros, pero a la gran mayoría les pago sueldos de hambre. No estás generando ningún tipo de riqueza. Estás explotando una clase trabajadora. Generar riqueza son otras cosas. Y no se trata, ojo con esto, México tiene niveles de productividad muy altos desde hace décadas. Ajá. Entonces no se trata de generar riqueza, más riqueza para que tú te la quedes. Se trata de distribuir la riqueza que ya hay. Porque aparte, insisto, son miserables. Perdón que me enoje, pero son miserables. Me genera mucho coraje cuando porque me ha tocado escucharlos hablar. eh, Cuando hablan con tanta desfachatez, ¿no? Cuando no se dan cuenta la cantidad de dinero que ya tienen en sus cuentas bancarias, cuando ven a una persona pobre en la calle y la desprecian y dicen, pues tuvo mala suerte, o si no, ese es un huevón, porque así lo dicen, ni siquiera son mis palabras, así lo dicen. Ajá. Me ha tocado, insisto, oírlos de primera mano. Cuando ven a una persona que está en condición de calle, por ejemplo. Cuando cuando una persona se le acerca a pedir un aumento, ¿no? Pues, ¿cómo crees si la empresa no está para eso? Y en cambio ellos a manos llenas, a manos llenas, a manos llenas. El verdadero dilema de la política de antes como de hoy sigue siendo entre democracia verdadera y oligarquía disfrazada. Todo lo demás, todo lo demás que nos digan es cuento. Y eso es lo que se está discutiendo aquí el 2 de junio. Porque aun y cuando Andrés Manuel López Obrador no rompió, porque tampoco puedes hacerlo de inmediato, no se les fue encima porque tampoco puedes hacerlo de inmediato después de tantos años, insisto, en el que tienen tomado al gobierno como tal. Sí giró la perilla, sí volteó a ver, por supuesto, cuestiones más importantes para las mayorías. Y aquí de lo que se trata es darle continuidad, según la propuesta que ha llevado a cabo la propia Claudia Sheinbaum, continuidad a esa lucha por una mejor justicia social, por una verdadera justicia social, a esa lucha por que haya menos desigualdad individual y regional, por supuesto. De eso se trata a final de cuentas. Y eso es lo que se quiere impedir del otro lado. Porque aquellos que están encabezando la oposición, por más que Xochitl venga a decirnos que no va a quitar programas sociales, que no va a privatizar nada, que ella se va a portar bien, que va a haber para los más pobres, no es cierto, Xochitl, no seas mentirosa. Siendo tú legisladora, fue lo menos que hiciste. Siendo tú integrante del gobierno de Fox, le diste miserias a los indígenas y puro jarabe de pico. Ay, construí esto, ay, construí el otro. Te lo dieron de una forma controlada para que justificaras la coordinación en donde estabas, pero jamás hubo una política real para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Jamás la hubo y no la ha habido. Entonces, que no me venga Xochitl Gálvez a inventar ese tipo de cosas que en los hechos han sido diferentes. Y lo mismo pasa con Santiago Taboada en la Ciudad de México. Cuando el hombre se atreve a hablar de que va a mejorar las condiciones de vida en la Ciudad de México, gracias a que han mejorado las condiciones de vida en la Ciudad de México, y esto gracias a los gobiernos de izquierda, es que el PAN tiene posibilidades de ganar la elección en un momento dado. Ajá. Porque hay mucho personaje que no se da cuenta que fueron las políticas de izquierda lo que permitieron que su calidad de vida mejorara. Y ahora le quiere entregar la ciudad a la gente de derecha que lo que va a buscar es impedir que sigas creciendo. Así de ilógica muchas veces el voto, pero es parte de la democracia. Es parte de la democracia. Por eso lo importante siempre es saber de qué tipo de políticos estamos hablando. Y sobre todo, quién es quién en materia oligárquica. ¿No les parece? Eso es fundamental, fundamental entenderlo para saber de quiénes estamos hablando realmente y cómo son tan rapaces que son capaces de utilizar a la sociedad en su propio beneficio, de explotar las necesidades de los mismos que desprecian para protegerse y para tratar de lograr una empatía. Porque eso sí, ya lo dijo la torre, nadie se salva, ningún ciudadano se salva. Ah, caray, señor, que usted tiene campo de golf, que me mantenga el gobierno, yo no, y yo sí pago impuestos, ¿eh? Ojo con eso. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, compártanlo, déjenos su comentario, déjenos su punto de vista, por supuesto. Denle a la campanita, suscríbase, si hay chance, denos super like, super gracias, si no, con todo lo demás. Nos vemos por la noche, como siempre un gusto, como siempre un placer. Y me dicen qué les pareció la imagen.